Oremos por Gretel y por su esposa para esta última enseñanza de hoy. Diálogo liberador, tratamiento de sentimiento de culpa. Ven, Espíritu Santo, dale unción a Gretel y a Edgar para esta enseñanza. Unción para entenderla y practicarla. Alabado seas, oh Señor, por tu divina misericordia, por este retiro del perdón y de la reconciliación, para sentirnos perdonados, para perdonar, para recibir sanación, perdonar es sanar, para recibir bendiciones, oh Señor, y la fortaleza de tuya, oh Espíritu Santo, alabado sea. Abarayala, Siriala, Abarayala, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran? Este es un día muy especial para todos y cada uno de nosotros. Estamos aquí celebrando los 55 años de sacerdocio de nuestro Padre Vicente. Gracias a él y gracias a que el Espíritu Santo oró en él y él asumió esa responsabilidad y asumió ese reto, estamos aquí hoy en día nosotros. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a aclamar la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el motor de cada uno de nosotros. Ayúdeme aclamar la presencia del Espíritu Santo. Levanta tus manos, cierra tus ojos y llama al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Espíritu Santo. Toca nuestros corazones, Espíritu Santo. Transforma, ven, fluye en cada uno de nosotros. Clama, abre tu boca. Clama la presencia del Espíritu Santo para nosotros y para ti, para que el Señor actúe en este día, para que el Señor toque tu corazón, para que el Señor transforme tu vida, para que el Señor nos haga cambiar esa manera de ser. Ven, Espíritu Santo, ven, fluye, Espíritu Santo. Derrámate, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Fortalécenos, Espíritu Santo. Transfórmanos, Espíritu Santo. Bendícenos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven. Vamos a darle un aplauso al Señor por la presencia del Espíritu Santo, que nos inspira, nos llena, nos ilumina y nos ayuda en ese camino para nuestro cambio. Podemos sentarnos. Susana hace un momento hablaba de los errores, cuando se cometen errores, cuando se cometen culpas, y hablaba de que nosotros tenemos que reconocer nuestras culpas, ¿no? Este tema se llama diálogo liberador. ¿Por qué diálogo liberador? Porque cuando nosotros hablamos de esas culpas que tenemos, esos sentimientos que tenemos, el Señor nos libera. Es como entregarle las cargas. Y lo más importante es entregarlas en manos de un sacerdote. También puede ser un director espiritual. ¿Por qué? Porque a veces hemos cometido errores. Hemos sido humanos y hemos tenido fallas. Todos hemos cometido fallas. Son pocos los que venimos aquí a la iglesia que no hemos cometido errores. Por tanto, si nos sentimos culpables, si sentimos que tenemos ese peso encima, tenemos que ir a la fuente, al Señor Jesús, que es el que nos va a liberar. Entonces, tratamiento de la culpa. El autor que estuvimos trabajando dice lo siguiente: considera que situarse serenamente frente a las culpas es una actitud de dignidad humana. Nadie está exento de la posibilidad de faltas y errores, es lo que estamos diciendo. Todos cometemos errores. Primero, cuando no conocemos al Señor,
estamos propensos a cometer errores, propensos a equivocarnos. Por lo menos yo puedo decir uno hace tiempo, y yo lo he dicho públicamente, yo una vez maldije a Dios, yo no sabía. ¿Por qué? Porque me estaba protegiendo de un pecado que iba a cometer. Yo no me había dado cuenta sino hasta mucho tiempo después. Cuando yo reconozco que cometí ese error, voy, me arrepiento, y no solamente me arrepiento, sino que tengo un propósito de enmienda, el Señor me perdona. ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta de que cometemos errores, pero reconocerlos. Somos humanos, pero no justificar cualquier pecado que vayamos a cometer, porque nos cometemos errores y podemos cometer cualquier pecado. Dice lo siguiente: pero si nos empeñamos en quitar importancia a nuestras faltas, buscando disculpas o echando la culpa a los demás, eso a veces pasa cuando cometemos un error, nos podemos justificar echándole la culpa al otro. Y lo conversábamos nosotros dos, me lo decía ella, el error cuando en el Génesis, que comieron de la manzana Adán y Eva, primero come Eva y después se la da Adán. Entonces dice, bueno, no, pero fue culpa de ella fue la que me la dio. Entonces no asumimos que yo también comí de la manzana, no asumió Adán que también comió de la manzana él, pese a que su mujer le dijo. Él también comió, él pudo haberle dicho, mira, yo no voy a comer de esa manzana. Aquí dice, la culpa es siempre un argumento de libertad. La disculpa o el afán de disminuir la culpa nos quitan la libertad. Pero si aceptamos responsabilidad de nuestras faltas, con esa aceptación renunciamos a todo intento de justificación o a cargar sobre los otros lo que es responsabilidad nuestra. Lo que les decía hace un momento, en el caso de Adán y Eva, Adán le echó la culpa a la mujer, pero él también comió de la manzana. Él, como les dije, le pudo haber dicho, mira, no quiero porque el Señor me dijo que no comiera de ese árbol, pero él lo comió. Entonces buscamos echarle la culpa al otro de las cosas que son nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer ante todo esto? Buscar a esa persona que puede ser un sacerdote o un director espiritual y entregar esas culpas, claro, sin justificarnos, porque a veces vamos a confesarnos, entonces buscamos una justificación. No, hay que decirle las cosas al Señor como las hicimos. El Señor sabe y conoce lo que hay en nuestro corazón, pero a veces vamos con miedo. A veces pensamos que como tenemos mucho tiempo en la iglesia, no estamos propensos al pecado. Sí, estamos propensos a caernos, estamos propensos a levantarnos otra vez, estamos propensos a caernos de nuevo, pero el Señor nos está ahí esperando. Y podemos también citar el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él reconoció que había pecado contra su padre. ¿Y qué hizo? Bueno, voy a pedirle perdón, voy a que me acepte, aunque sea como un trabajador más. Él reconoció que se había equivocado. ¿Cómo pasa cuando vamos al médico? A veces estamos enfermos y si no concientizamos de que estamos enfermos, no vamos al médico. Y si no le decimos al médico que tenemos, ¿cómo el médico nos va a sanar? Que en este caso es el Señor. Cuando nosotros decimos, bueno, sí, tengo esta enfermedad, tengo que ir donde el médico para que me cure. Y le dice al médico, médico, tengo esto y esto, y el médico te va a dar tu receta, te va a dar tu medicación y te vas a sanar de la enfermedad. Amén. Podemos citar el caso de la samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Se le acerca a Jesús un día en el pozo. Esta mujer había sido una mujer que había tenido 5 maridos. Se le acerca a Jesús y tiene un diálogo con Jesús. ¿Jesús la condenó por lo que tenía? No. Simplemente Jesús tuvo un diálogo. Ella habló también con Jesús que quería beber de esa agua, que quería cambiar su vida, que quería transformar su vida. ¿Y qué hizo el Señor? La condenó porque había tenido X cantidad de maridos. Simplemente se lo hizo saber. Porque a la hora de irnos a confesar, es una cosa que también nos dice el autor, debemos decirle al confesor lo que tenemos, y el confesor no te va a juzgar. El Señor no te juzga. Claro, te puede hacer ver el pecado que has cometido. Y citaba también el caso de una mujer cuando va a abortar. No es que le baja una palmadita en la espalda a la mujer que abortó y le dice, no, ok, abortaste y ya, no.
Él le tiene que dar su consejo para que esta mujer se arrepienta, para que esta mujer cambie su vida, y no solamente la cambie, sino que sea vehículo para cambio de otras vidas. Cuando vamos a la confesión, el confesor no nos dice, bueno, pero es que tú cometiste tal y tal pecado, tú eres un pecador, te vas a condenar, te vas a ir para tal sitio. No, el confesor te escucha, te da ese consejo y te da esa bendición que tú necesitas y te da esa absolución. Ahora, queda de parte de nosotros que nosotros, cuando no sigamos pecando más, así como Jesús, cuando hablaba con todos ellos, incluso con la mujer samaritana, la mujer pecadora, en este caso la mujer adúltera, le dice, mira, anda y no peques más. Fíjense algo, todos aquí estamos en vías de santidad, o por lo menos es lo que deseamos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Queremos ser santos? El detalle está y la pregunta es, ¿lo soy? No. Estamos en proceso de conversión. Eso implica que la santidad está en proyecto. Es un anhelo, pero no quiere decir que yo sea santa hoy. Que lo intento, pero la palabra de Dios dice, el justo peca hasta 7 veces al día. Al día. ¿Cuál es el gran error de los que estamos dentro de la iglesia? Que a veces creemos que como deseamos ser santos y como nos esforzamos por serlo, no cometemos errores. Y algo que nos distancia de Dios es echarle la culpa al otro sin reconocer mi porcentaje de responsabilidad en el asunto. Ejemplo, tengo un problema de comunicación con X en mi casa, sea mi hijo, mi hija, mi nuero, mi nuera, mi suegra, mi suegro, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, mi esposa. Siempre hay alguien en la familia con el que tenemos fuertes roces. Y nuestra posición como católicos cristianos, inclusive como samaritanos, es que la culpa está allá. Es que ella no hace, es que él no hace, es que por culpa de. Y no miramos hacia acá. Siempre en un problema de dos hay un porcentaje que es tuyo y mío. Que tal vez esa persona está fuera de conversión y presenta determinadas características que chocan conmigo, pero eso no quiere decir que yo no las pueda evitar. Eso no quiere decir que yo no pueda reconocer que yo también detono en sus emociones algo. Dios recibe el corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado jamás Dios lo desprecia. Y podemos ir inclusive al confesionario a echarle la culpa al otro. No, padre, lo que pasa es que mi abuela siempre me dice esto, esto y esto y esto. Y a veces oramos. Y yo entregué yo no sé cuántos rosarios pidiendo por la paz en mi familia. Oré, pedí en el rosario, pero cuando voy a la acción, no es nada más la oración, es que mi acción debe transformarse y buscar la paz. Cuando voy a la acción, choco. Cuando voy a la acción, lanzo una punta. Cuando voy a la acción, hago un reclamo porque hubo un error. Ajá, pero es que no estoy viendo que la persona también se está esforzando. Es que no estoy viendo las virtudes de esa persona con la cual siempre tengo roces, sino que siempre estoy viendo el defecto. En realidad es porque no la he perdonado. Entonces estoy llena de falta de perdón. Y yo puedo estar orando y poniéndome las rodillas lisas de tanta oración, pero si yo en la acción no me transformo y no cambio y no perdono y no propicio la paz con mis gestos, inclusive puedo detonar la emoción negativa en mi hermano. Y si no lo reconozco, nada va a cambiar. ¿De qué sirve la cuaresma con ayunos y ayunos si cuando voy a la acción no me comporto como la mujer que ayunó? La mujer que ayunó en teoría, ¿verdad? Está más sosegada, está más tranquila. Y el hombre que ayunó también, solo porque estoy hablando en este momento de mí. Cuando ayunamos es porque nos privamos de. A veces las personas hacen cosas que nos incomodan. Pero si voy y a cada rato saco la pistola y disparo, la pistola espiritual, no estoy hablando de una pistola de verdad, sino que agarro y me estoy vengando constantemente, ¿de qué sirve que yo ayune? No somos santos. La idea de la cuaresma es luchar en contra de mí misma,
para que muera esa parte de mí que tiene que morir porque estoy haciendo daño. No es reconocer que el otro tiene la culpa, es reconocer que yo tengo un porcentaje de culpa y si yo no cambio, nada va a cambiar. Este tema nos confronta, es fuerte, porque nos dice que la culpa tiene un lado inclusive bonito. Cuando yo me arrepiento y reconozco que estoy enferma en mi carácter, en mi forma de ser, es cuando el 50% de la sanación está dada, porque ya le dije a Dios, Dios, yo en esto no puedo, no me sale, Señor. Yo sé que yo estoy pecando. Yo sé que siempre choco con determinada persona y yo le he echado la culpa, Señor, pero yo sé que yo también soy la que meto la pata. Si no reconozco que soy yo, nada va a cambiar. La culpa me ayuda a acercarme más a Dios. Porque cuando me arrodillo y no acuso al otro en mi oración, Señor, es que mira cómo hace, mira, y le metemos chismes a Dios de que el otro hizo y no le digo, Señor, yo hice. ¿Se recuerdan el ejemplo del publicano y el fariseo? Que el publicano oraba, Señor, yo sé que yo soy un pecador, que estoy muy lejos de ti, pero quiero tu misericordia. Y el fariseo, gracias, Señor, que no soy como él, que es un pecador. A veces en la misma oración en el Santísimo le estamos metiendo chisme a Dios de cómo es el otro y no le hablamos a Dios de nosotros mismos. Lo bonito de reconocer la culpa es saber que yo debo enmendar, debo tener un propósito de enmienda, debo inclusive escribir lo que le voy a decir al sacerdote en la confesión y también ponerme de acuerdo con Dios y conmigo. ¿Qué voy a hacer yo para cambiar esa situación en mí? Cada vez que de repente venga una grosería a mi mente, voy a hacer un Padre Nuestro para contrarrestar ese impulso de la rabia, de la ira que hay dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, no somos santos. Hermanos, seguimos teniendo y arrastrando los pecados con los que llegamos. Tal vez unos se fueron diluyendo en la fuente del Espíritu Santo, pero hay otros que se han fortalecido. Inclusive yo tengo 48 años dentro de la comunidad, dicen muchas, y a veces son que se les nota más los detalles, más los errores, porque no somos santos. Y a veces nos confiamos que como estoy aquí en la iglesia y que yo hago esto y que yo hago aquello. Si no estás sinceramente abierta con el Señor, si no estás en intimidad con Dios diciéndole la verdad de lo que tú eres, no estás en camino de santidad. Te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Lo bonito de reconocer la culpa es hacer un propósito de enmienda y decir, yo voy a cambiar. Cada vez que sienta que voy a chocar con tal persona, voy a ponerme a orar, no le voy a decir en este momento nada porque sé que estoy llena de rabia, voy a esperar que me pase y después voy a hablar sosegadamente con él o con ella o darme cuenta, no, es que fui yo, yo sé que si yo dejo de actuar así, esa persona va a dejar de reaccionar así. Amén. Miren el ejemplo de Saulo de Tarso. ¿Quién conoce a Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Cómo? Perseguía a los cristianos. ¿Qué más hacía Saulo de Tarso? Los encarcelaba, apoyó la muerte de Esteban y quizás mató. Cuando el Señor se le aparece y lo tumba del caballo, Saulo de Tarso queda ciego y ahí comenzó un proceso de cambio en su vida. Él llegó a reconocer todo lo mal que hizo, que encarceló, que mató, que ordenó matar cristianos, hizo todo eso y su vida cambió. Pero él reconoció, fíjense después lo que hizo Pablo, escribió muchas cartas, evangelizó, viajó, porque él tuvo un propósito de enmienda. Él tuvo propósito de enmienda. Y eso es lo que nos invita a nosotros el Señor en este momento. Estamos en tiempo de Cuaresma. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para hacer una evaluación, un examen de conciencia, como decía Susana, de las cosas que hacemos. A veces sin querer herimos al otro. A veces por no aceptar una llamada, por no hacer una oración, por no devolverle un mensajito a una persona, podemos estar cometiendo pecados sin darnos cuenta. Y podemos estar hiriendo a los demás. Aprovechemos estos momentos de ver en qué estamos, cómo está mi corazón,
qué siento, a quién tengo que perdonar, con quién tengo que dialogar de nuevo. Y este es el primer paso para nosotros, tener ese cambio de vida, tener esa liberación, porque como les digo, muchas veces nosotros hemos cometido pecados, pero lo tenemos ahí, tenemos esas cargas muy pesadas. Pero por el miedo al que dirán, no vamos donde el sacerdote. Entonces, aquí se nos proponen 3 pasos para el tratamiento de la culpa. Y nos dice, primer paso, reconciliación con las propias debilidades. Nosotros tenemos debilidades, sabemos que somos pecadores, sabemos quiénes somos y por eso hemos hecho mucho énfasis en reconocernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿A qué estamos expuestos nosotros? Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, podemos fácilmente ir donde un sacerdote y explicarle y decirle todo lo que sentimos. Dejar el miedo. A veces pensamos, no, fulano me está viendo que me confiese, ay, me da pena. No. Reconoce que tú tienes debilidades, reconócete pecador. Gretel, comentábamos el tema y hablamos del caso del rey David. El rey David mandó a Urías a la primera línea de batalla para que lo mataran, porque él estuvo con su mujer. Y cuando Natán le hace ver a David que había cometido ese pecado que hizo David, David fue a reconciliarse y David se dio cuenta que se había equivocado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que nos podemos equivocar, podemos ir donde el Señor y el Señor nos va a perdonar. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo desprecia. Tenemos que acudir donde el Señor. Este es un momento propicio. Sabemos que hemos tenido tiempos difíciles con este tema de la pandemia. Hemos tenido encierro. Hay personas que han tenido depresión en su casa. Oremos por ellas. Hay otra cosa importante. Hay mucha gente con el sentimiento de culpa que puede llegar hasta el suicidio. Se han suicidado por el sentimiento de culpa. No soportan la culpa. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de que hay un Dios perdonador, un Dios amigo, un Dios amoroso que está ahí para darnos la mano en un tiempo difícil. ¿Y cuál es la utilidad de reconocerme pecador? Por lo menos en David. ¿Qué logró hacer David posterior a reconocerse pecador? Un salmo que nos gusta muchísimo, el Miserere. Pecador desde el seno de mi madre. Todos los salmos escritos por David, ¿por qué se dan? Porque en su arrepentimiento le buscó utilidad a su emoción. En Saulo de Tarso, ¿cuántas cartas tenemos de San Pablo? Un montón de hijos espirituales, Timoteo, Tito, Filemón, tenía cartas para ellos. ¿Cuánta prisión? 3 veces estuvo preso. ¿Por qué lo aguantó? Porque él era un pecador perdonado, y un pecador perdonado es un corazón agradecido, y un corazón agradecido se entrega al Señor y le sirve. Si tú quieres realmente darle un sentido redentor a la culpa, a lo que te ha llevado a estar acá, a lo que te ha llevado a los pies del Señor, sírvele al Señor y hazle combate a eso que tienes tendencia a cometer con tu nuevo servicio. Ejemplo, ¿cuántas personas que han abortado y duramente tienen esa culpa en su corazón? ¿Cómo le dan un sentido redentor a esa culpa? Trabajando en un ministerio pro vida, aconsejando a otras mujeres para que no cometan lo que ellas cometieron, trabajando por los niños, con los niños, trabajando por la infancia, trabajando con labores de concientización. Sea cual sea tu error o tu pecado, tu tendencia a pecar, trata de ubicarte en un servicio que te lleve a contrarrestar eso que te acecha y dale un sentido redentor a tus errores para que sean realmente para la gloria de Dios. Amén. Íñigo de Loyola, San Ignacio, los ejercicios espirituales de San Ignacio que son tan lindos, toda la obra de San Agustín, ¿de dónde viene? De grandes pecadores que se convirtieron en grandes santos. No hay un pecador que no tenga un bello futuro
ni un santo que no tenga un pasado. En ese pasado ellos cometieron errores, pero el arrepentimiento los llevó a servir, a formar a otros también que les sirvan, inclusive después de muertos. Ellos han dejado su obra, su legado, y eso lo hemos heredado nosotros, ¿verdad que sí? Amén, por ellos. Gracias a ellos, gracias a sus errores, tal vez nosotros hemos alcanzado el poquito de santidad que podemos tener, porque nos falta mucho en el camino por recorrer. Ha sido gracias a ellos, porque son pecadores perdonados que hicieron útil su culpa. Porque en mis debilidades Dios se hace grande, se hace fuerte. Si yo obvio las debilidades que tengo, Dios no se va a hacer fuerte en mí. Yo tengo que servir con eso justamente, porque eso me inspiraría mucho más. Hay una historia que no les puedo decir de quién, pero de un miembro de nuestra comunidad que en su pasado fue santero. Tiempo después, años después, dentro del Ministerio de Liberación, tenía un discernimiento buenísimo. ¿Por qué? Porque ya en conversión ya él sabía, esto viene de tal espíritu, porque él había practicado antes cómo se metían los demonios, veía cómo se daba, se gestaba eso, y hoy por hoy en el Ministerio de Liberación tenía mucho discernimiento. Démosle utilidad a los errores del pasado. Amén. Dios purifica, ahí se ve, amén, gloria a Dios. Allí en ese ejemplo se ve como en su debilidad Dios se hizo fuerte, amén. Aquí hay un párrafo que me encanta, dice: si yo no me hago cargo de mi vida, entonces dejaré de echarle la culpa a los demás de las desgracias que veo en mí. Es este efecto. Si yo todo el tiempo estoy diciendo, no, es que fue ella, es que yo no fui, es que yo, a veces sentimos ese deseo de ser perfectos, pero en ese deseo de ser perfectos vamos tratando de no ensuciarnos, pero en realidad en ese no ensuciarnos estamos echándole la culpa a los otros. Y otro detalle, a veces estoy tratando de hacer las cosas bien y hay que ser sinceros ante la presencia de Dios. ¿Por qué estoy haciendo determinada acción? Para que los otros reconozcan tales virtudes en mí, porque mi autoestima necesita que la aplaudan. ¿O lo estoy haciendo realmente porque es que quiero agradar a Dios, tratando de ayudar con determinado carisma que tengo? Hay que ser tan sinceros hasta el punto de tener pureza de intención. Y si llegara a descubrir que lo estoy haciendo para gloria mía, entonces no hacerlo. Y buscar otra forma de servir que no enaltezca lo que sé que me está haciendo daño. Es ser tan sincero ante los ojos de Dios, es desnudarme ante los ojos de Dios para que yo misma pueda ver lo que soy y lo que tengo, lo que no soy, lo que me falta, lo que carezco. Esta etapa de la Cuaresma es para ello, para descubrirme en presencia del Señor. Amén. Sabemos que Dios hace nuevas todas las cosas y lo va a hacer nuevo si tú reconoces que eso es parte de tu hombre viejo, eso es parte de tu mujer vieja, eso es parte de tus errores que no has podido deslastrar. Solo va a ser nuevas todas las cosas en ti si tú se lo permites. Si tú reconoces, te necesito, Señor, en esta área de mi vida porque estoy fallando. Este tema realmente no es agradable para nuestra alegría personal, pero es que no estamos en una etapa de alegría, estamos en un momento de agacharnos, de arrodillarnos y de decirle: Señor, cámbiame para ser realmente una mujer nueva o un hombre nuevo. Amén. A propósito de lo que decía Gretel hace un momento, a mí me pasó cuando era más joven. Cuando era más joven, de hecho no conocía bien al Señor. Nosotros teníamos un grupo juvenil, no aquí en la comunidad, sino en otro sitio, y yo iba al servicio, prestaba servicio, pero era para que me vieran a mí, no para que vieran el servicio, ni para que ayudáramos a los demás, y para que el Señor actuara en mi vida. Entonces, en conclusión, importante conocerte a ti mismo y no hacer las cosas para que te vean a ti. Es para que vean el rostro de Dios, porque para eso estamos aquí.
Porque en la medida que nosotros nos dan esa ayuda, en la medida que nosotros nos muestran ese camino, nosotros también, digamos que dándole gracias a Dios, podemos a otros ayudarlos a que se consigan con Dios. Amén. El siguiente camino, y ya que te le adelantaba algo, el siguiente camino es, en estos sentimientos hay también una nueva oportunidad. Ya Gretel lo decía muy bien con los ejemplos que dijo. Dio el ejemplo de San Ignacio de Loyola. Él se sentía muy culpable por todo el pecado que había cometido, porque si vemos a la vida de Íñigo de Loyola, era un combatiente, era una persona que estaba constantemente en guerra y quería matar. Cuando él se da cuenta de que esto no venía de Dios y decide cambiar su vida y hacer los escritos, los ejercicios espirituales, él lo hizo una vez que se reconoció pecador, que reconoció su culpa y que el Señor comenzó a transformar su vida. Igual el caso de San Pablo. San Pablo comienza su etapa evangelizadora una vez que esos sentimientos de culpa, se libera esos sentimientos de culpa y comienza a trabajar para Dios, para el servicio de Dios. Aquí nos dice: no existe ningún camino para superar totalmente los sentimientos de culpabilidad. Se pueden presentar una y otra vez. Lo decisivo es que no nos dejemos llevar por ellos, que no nos supongan un impedimento y que no cavilemos sobre ellos, que no les demos vueltas. Al contrario, más bien deberían recordarnos invariablemente la necesidad de convertirnos cada día a Dios y de entregarle constantemente nuestro vacío corazón. Entonces los sentimientos de culpa no nos paralizan, sino que nos mantienen activos en nuestro camino hacia Dios. Quiebran nuestro corazón, siempre tan pagado de sí mismo, para que Dios pueda entrar en él. Cuanto mejor sepamos convivir con los sentimientos de culpa, en lugar de combatirlos, tanto más se irán transformando, tanto más nos harán cambiar. Entonces, si nosotros aprovechamos esos sentimientos de culpa y más bien nos dirigimos al Señor y bueno, Señor, aquí estoy, perdóname, cometí mi pecado, cometí mi falta, ayúdame a cambiar, ayúdame a transformar mi vida. Cuando nosotros vamos así, con ese poder de decisión, el Señor cambia nuestro corazón y sana nuestras heridas, porque a veces la culpa puede ser por algún pecado que cometimos que nos causó una herida. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos sane, que nos transforme y que nos libere. Importante ir a la confesión, importante aprovechar este momento de Cuaresma e ir y entregarle todas esas culpas que tenemos, quizás errores que cometimos en el pasado de jóvenes. A veces cometemos errores de jóvenes y nos damos cuenta más adelante: oye, cometí este error, Señor, perdóname, dame tu gracia. Fíjense que la tercera propuesta que nos hace este autor para darle utilidad a nuestro sentimiento de culpa se llama: a la falta se le mira de frente mediante el recuerdo. Y nos dicen: si te aceptas, te perdonas y eso te va a ayudar a perdonar. ¿Cómo se nos facilita perdonar al otro? Cuando yo me reconozco pecador. Pero si yo me reconozco perfecta y que ya yo todo lo hago bien, voy a decir: qué fastidio, todo el tiempo pecando. No, pero si yo reconozco mi historia, donde yo he luchado con determinadas tendencias, determinados espíritus que han estado acechando mi vida de pequeña, porque así me criaron, porque en nuestras familias a veces hay un pecado que como que empaña todo y no estamos exentos a ello. Que por ejemplo todos sean tomadores, o todos sean chismosos, o todos vivan comparando, o todos vivan con el perfeccionismo. A veces heredamos eso, y eso es lo más difícil de sacar, porque viene inclusive desde el vientre ya, como dice David: desde el vientre de mi madre soy pecador. Cuando yo reconozco que he luchado tanto con algo, se me hace fácil perdonar al otro. Les cuento un ejemplo personal. A mí me cuesta mucho y se me nota bastante en el cuerpo. La lucha con la gula para mí es terrible. Yo la combato, pero ahí vamos, voy perdiendo, ¿saben? Pero está por lo menos dentro de la conciencia. A mí las galletas me gustan muchísimo. Entonces para mí las tentaciones se llaman Susi, Marilú, María y todas las galletas. Y a mi hermano le pasa, a un hermano le pasa con la lujuria. Para él también tienen nombre de mujer, pero no son galletas. Entonces yo le recomendaba a él
yo le decía, oye, vale, pero ya que te uniste a esta tercera persona con hijos, porque tiene un hijo aquí y un hijo acá y otras regas por ahí, no hijos sino exnovias, digo, oye, pero céntrate con esta, ya, oye, con las otras niñas no puedes disfrutar, pero disfruta con él, no es lo mismo ser un papá de lejos que ser un papá de cerca. Me dice, cónchale, pero es que las mujeres, mira estos mensajes, y me muestra mensajes donde las mujeres se le ofrecen, y yo le digo, chamo, pero cuando vayas a hablar con las personas no le digas, mira mi amor, tal cosa, porque eres muy galán y las mujeres creen que con eso tú le estás diciendo yo quiero estar contigo, entonces se ponen locas pues. Y entonces él me dice, pero es que es muy difícil, y yo decía, pero es que no es difícil, sencillamente no las trates con tanta galantería para que no se enamoren. Y entonces yo me comparaba con él y yo decía, él lucha con la lujuria, yo lucho con la gula. Así como él siente que las mujeres lo llaman, yo siento que las galletas me llaman. Yo voy por un kiosquito, yo voy pasando así y me freno. Como él se frena para bucearse una mujer, yo me freno para bucearme una galleta. Entonces, así como yo lucho y no lo logro, él lucha y no lo logra. Por eso yo no lo puedo acusar, yo lo debo entender, aunque seguir propiciando su cambio. Y yo me voy a entender, pero tengo que seguir propiciando mi cambio, porque si no, la condenación llega. Porque todo pecado capital que esté gobernando tu vida te va a llevar a la muerte si no lo frenas a tiempo, si no le pides a Dios la gracia y si no reconoces que tienes ese error. Porque el que sigue comiendo lo que no debe, ¿a qué va a llegar rápidamente? A la diabetes, a la obesidad extrema, a cualquier problema de triglicéridos, de colesterol, de lo que sea, y por ahí lo va a agarrar la muerte, ¿cierto? Porque lo propició, porque no se detuvo. Así mismo pasa con la lujuria, porque vienen las enfermedades de transmisión sexual, porque vienen las decepciones amorosas, porque viene tal vez una mujer herida a hacerle daño y a vengarse. Mire, por donde sea, si no controlamos los espíritus del mal que están tratando de acecharnos, y si no podemos solos, mire, vamos al Ministerio de Liberación. Si no podemos solos, metámonos de pata y cabeza en ese santísimo Señor, ayúdame, tú sabes cuán débil soy. Pero si no reconozco cuán débil soy, sino que no, ya yo soy fuerte, yo poco a poco he ido. No, hermano, no nos autoengañemos. No creamos que porque somos abrimos la comunidad junto al Padre Vicente estamos ya en la santidad. Eso es mentira. Eso es mentira, no nos autoengañemos. Seamos sinceros ante Dios y luchemos por deslastrarnos con aquello que viene desde chiquitico creciendo con nosotros, que ha sido una herida donde se puso un espíritu a custodiar y ahí ha estado acompañándonos. El que nos tiene que acompañar es el ángel de la guarda, es el Espíritu Santo, no los espíritus del mal. Rechacémoslo, pero llamémoslo por su nombre y digámosle fuera en el nombre de Jesús. Amén. Cuanto más grande es el perdón que hemos recibido, es porque más grande ha sido el arrepentimiento. Y ese sentirnos perdonados nos va a hacer seres altamente agradecidos con Dios y altamente comprometidos con Dios. Y eso sí nos puede llevar a la santidad. Que Dios los bendiga, los proteja, los guarde y nos llene a todos de su gracia para reconocer qué es lo que debemos cambiar en esta cuaresma. Amén. Ahora, hermano, te pido que cierres tus ojos y vamos a hacer un momento de oración. Vamos a entregarle al Señor nuestras culpas, vamos a entregarle al Señor nuestros pecados, vamos a entregarle a Él y poner en sus manos todas esas cosas que tenemos en nuestra vida. Haz memoria. Y en este momento que hagas memoria, te invito a que luego vayas a donde tu sacerdote a entregarlas. Señor Jesús, estamos postrados ante tu presencia para que tú vengas y nos toques, Señor. Para que tú vengas y sanes nuestro cuerpo, sanes nuestras heridas, Señor. Esas heridas causadas por ese sentimiento de culpa, por ese pecado que cometimos cuando jóvenes. Ese pecado que todavía, Señor, tenemos encima, que no nos deja tranquilos, Señor. Ayúdame, Señor, a tener un encuentro personal contigo y entregarte todas estas cosas que tengo en mi vida, Señor, todo este peso, Señor. Tú dices en tu palabra que vengan a mí todos los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Así te pido, Señor, que tomes a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nos hagas descansar, Señor.
Libéranos, Señor, de estas culpas, libéranos de estos problemas que tenemos, de estas cosas que causamos, Señor. Bendito y alabado sea. Si en algún tiempo causamos algún aborto, propiciamos un aborto, Señor, te pido, Señor, que te lleves esta culpa, Señor. Nos liberes de este peso que tenemos, Señor. Tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, Señor. Aprovechemos en este momento, aprovecha este momento de Cuaresma y toca, Señor, nuestros corazones para limpiarnos, Señor, de cualquier pecado que hayamos cometido, Señor. Si hemos estado prestando servicio, Señor, para que vean al hombre que lo está prestando, ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida. Ayúdanos a reconocer que tú eres el que hace el milagro, como decía el obispo hoy, que el que hace el milagro es el Señor. Nosotros somos instrumentos del Señor para que Él obre en cada uno de nosotros, en las personas. Así que te pido, Señor, que nos renueve, nos restaures, nos restituyas, Señor, y que ayudamos a reconocer que tenemos culpas y que tú nos ayudas a sanarnos. Bendito y alabado seas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por darnos la conciencia de lo que realmente somos, por darnos la fortaleza y la templanza para poder alcanzar tu estatura, Señor. Señor, realmente deseamos ser santos, Señor. Danos la gracia de llorar nuestras culpas como lo hizo David. Danos la gracia, Señor, de arrepentirnos de corazón. Danos la gracia de tener un propósito de enmienda que sea para honra y gloria tuya, Señor. Que nada lo hagamos por vanagloria, Señor. Danos la gracia de limpiar nuestro corazón, Señor. No queremos en el mismo servicio estar pecando, Señor. Danos la gracia de ser servidores con verdadero deseo de agradarte. Que no hagamos nada por agradar al hombre, sino por agradarte a ti, Señor. Porque hay una intimidad profunda entre tú y yo, Señor. Danos la gracia que tu Espíritu Santo nos revele todo aquello que debemos cambiar y hasta el camino por el cual debemos hacer el propósito de enmienda. Danos la gracia, Señor, de ser firmes en la fe. Danos la gracia de parecernos a ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Que este corazón contrito y humillado que ahora sentimos, tú lo acojas, lo abraces y nos bendigas en esta Cuaresma, Señor, y nos hagas verdaderamente hombres y mujeres nuevas para tu gloria y para tu honra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, fue en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mañana sigue el retiro. En la mañana hay algo especial para los jóvenes. Traten de invitar a los jóvenes que puedan invitar, que hay algo especial con el Padre Douglas y los jóvenes. De pie. Bendición de la Virgen para todos nosotros y nuestra familia y del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vamos alabando al Señor. Señor, con banderas
bendición. ¿Sí? No se retiren, por favor. No se retiren, vamos a ver un regalo que tienen las niñas para el padre Vicente.